Ya. Buenos días con todos. Hoy día vamos a desarrollar el tema de ecografía y VM en cirugía de catarata. ¿Por qué solicitarlo? Como sabemos, la cirugía de catarata actualmente estamos en la búsqueda de los mejores resultados refractivos, por lo que nosotros debemos hacer un exhaustivo estudio clínico del paciente para un exhaustivo estudio clínico, que es lo más importante para definir un buen diagnóstico. Luego de eso tenemos que pasar a los exámenes de apoyo al diagnóstico, en los que nos van a ayudar para complementar el estudio. Y con ese estudio clínico nosotros debemos saber qué exámenes complementarios vamos a necesitar. Uno de ellos es la ecografía. Como uno de los primeros exámenes para toda cirugía de catarata es este procedimiento. Es un examen, el más versátil de ellos, de todos estos exámenes, muy práctico. Nos va a ayudar a un diagnóstico complementario. Es un examen de ayuda al diagnóstico ideal en medios opacos, que es el tema de hoy día. Permite estudio de la localización, tamaño y forma de las patologías que vamos a encontrar. Sabemos que es inocua, no invasiva, indolora y muy dinámico en el procedimiento. Tiene una buena relación costo-efectivo y, utilizado una ultrasonografía realizada por un oftalmólogo especialista en ecografía, tiene una sensibilidad de 91.3% de detectar las patologías y un 100% de especificidad, o sea, de detectar el globo ocular sano, ¿no? Entonces, ¿pero qué limitaciones tiene este procedimiento? Bueno, actualmente está superado ya por otro procedimiento, que es el VM, la ultrabiomicroscopía, que es el estudio del segmento anterior, y el OCT visante, que vamos a hablar más adelante. Tiene una limitación en las lesiones planas. Estas lesiones planas no son detectables en una ecografía de modo B, o una ecografía en realidad, como tenemos las alteraciones vasculares, unas vasculitis o unas alteraciones degenerativas, unas maculopatías, cicatrices, atrofia del nervio óptico. Esto no va a poder ser detectado a través de este examen. El procedimiento va a depender en gran parte del explorador. Es un examen operador dependiente. Por lo tanto, una ecografía normal no necesariamente es un globo ocular normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya habíamos hablado, una ecografía es uno de los primeros exámenes para realizar en la cirugía de catarata, porque especialmente está para realizar en medios ópticos opacos, aunque la cirugía de catarata, o en casos de cirugía facorrefractivas, es necesario este examen para detectar cualquier patología en las periferias que podía habérsenos pasado en un fondo de ojo. Acá están las patologías, las opacidades corneales, como opacidades corneales, medios opacos, el linfema, la membrana pupilar, miosis, secreción pupilar, hemovitrio, vitreitis en las endoftalmitis. También podemos realizarlos en medios ópticos claros, como para detectar qué tumores del segmento posterior tenemos según su reflectividad de captación. Desprendimientos retina, el estudio de estos desprendimientos coroideos, alteraciones de la papila, de las excavaciones, presencia de cuerpos extraños intraoculares y la medida del diámetro axial. Entonces, acá con el doctor Mendoza hemos hecho una revisión de artículos en donde la versatilidad o el uso de este procedimiento de una ecografía, hicieron un estudio de
la incidencia de patología del segmento posterior en cataratas totales, la certeza del diagnóstico ecográfico y evaluar las características clínicas que indican mayores posibilidades de riesgos para tener patología en el segmento posterior. Entonces, en la ecografía se tuvo una serie de 467 ojos examinados en los que encontramos un porcentaje, por ejemplo, de desprendimiento de retina, como los hallazgos en cataratas total, un porcentaje de 15,6%, papila excavada un 10,7%, hemorragia vítrea 6,4%. Principalmente estas patologías también encontradas acá, que estos pueden cambiar ya la planificación de una cirugía de catarata. Otras patologías que son bastante comunes, que no van a alterar mucho el resultado visual, tenemos el desprendimiento vítreo, ya sea total o parcial, y otras patologías como la hialosis asteroidea, drusas del nervio óptico y otros. También en la ecografía hacemos un examen de los hallazgos ecográficos con respecto a la signología clínica que encontramos en los pacientes cuando examinamos a estos pacientes. Por ejemplo, en el examen clínico que ya habíamos hablado, es lo más importante para toda evaluación, para evaluación clínica. Entonces, mientras más signos oftalmológicos encontramos, mayor porcentaje de patologías vamos a encontrar en el polo posterior y que van a ser detectados a través de este procedimiento. Así podemos ver, por ejemplo, alteraciones de la pupila. Tenemos los reflejos pupilares, si hay una hiporreflexia o una reflexia o un defecto pupilar aferente, es lo casi seguro que vamos a encontrar patología del polo posterior, y ya podemos estar pensando que en la ecografía va a salir probablemente un desprendimiento de retina u otras patologías. Acá tenemos con un 79%, con una pupila hiporrefléxico, que vamos a encontrar porcentajes de causas de ecografía anormal, ¿no? Con un defecto pupilar aferente positivo encontramos un 2,9%, con una reflexia de la pupila 21% de patologías a través de la ecografía. Así tenemos también que si encontramos sinequias posteriores, vamos a encontrar un 22,3% de patología detectados con la ecografía. Si presentaba el paciente rubiosis, miren, 91,7% que vamos a encontrar patología en el polo posterior. Y así sucesivamente. Entonces, este cuadro nos permite ver cuán importante es el examen clínico y que ya no podemos estar proyectando de qué patologías podemos estar encontrando en el polo posterior, y la ayuda que nos va a permitir esta herramienta que es la ecografía. Entonces, ¿cuántos tipos de ecografías tenemos? Tenemos un tipo de ecografía ocular, la ecografía modo A-scan, que nos va a permitir la longitud axial, que en muchos casos a través de la biometría de no contacto, por tener unas cataratas totales o cataratas log 3, a veces ya no pasa el núcleo, y entonces necesitamos hacer la medida de la longitud axial a través de este procedimiento. Actualmente debemos hacerlo, cuando debe hacerse, a través de la inmersión, para tener valores más precisos, no de contacto. Sería ideal de inmersión. Así, cuando hacen en las campañas, lo ideal sería que midan la longitud axial con este procedimiento de inmersión. La ecografía modo B o el B-scan, que es la ecografía bidimensional con el tono de grises, que es la más convencional y que mayormente se realiza. Y esta ecografía es la que debemos, como todos oftalmólogos, debemos tener los conocimientos básicos para realizar este procedimiento y detectar algunas patologías del polo posterior. Tenemos también la biometría modo B de inmersión para la longitud axial, que para algunos casos especiales que vamos a ver
vamos a ver más adelante. También tenemos la ecografía de alta resolución, el VM, que es la última parte de la exposición que se va a hablar. Bueno, ya habíamos hablado de la ecografía de modo B convencional, la bidimensional, que nos va a detectar todas las estructuras del ojo. Consideren que las lesiones planas no van a ser detectadas. Por ejemplo, si mandan descartar atrofia del nervio óptico a través de una ecografía, no va a poder. Si hay una vasculitis, tampoco se va a poder detectar. Eso tenerlo siempre presente. Debe tener un mínimo de 1.5 milímetros de altura para poder ser detectados. Acá tenemos el modo B de inmersión, que puede realizarse con la sonda de 10 o 20 MHz. Este procedimiento lo realizamos en casos especiales. Cuando, por ejemplo, en una miopía degenerativa, una tiene una longitud axial que tiene la presencia de estafilomas posteriores y hace dificultoso la detección de la medida de la longitud axial a través ya sea del biómetro de no contacto o una toma de longitud axial por el medio del A-scan. No son detectados, entonces es necesario hacerlo con mayor precisión con este método, modo B de inmersión, ¿no? En los casos de desprendimiento de retina, que en muchos casos, por ejemplo, el biómetro de no contacto mide la longitud axial y la retina está acá desprendida y hace una falsa medida de la longitud axial. Entonces, no tiene concordancia cuando comparamos con los dos ojos. Entonces pensamos, de repente hay un desprendimiento de retina y tenemos que, con la ayuda de la ecografía, detectamos esto del modo B y también usamos el modo B de inversión para hacer la medida de la longitud axial. En este caso, podemos ver acá el desprendimiento de retina del polo posterior que está falseando la medida de la longitud axial. Entonces acá podemos hacer una medición precisa de esta longitud. En este caso acá tenemos, ¿no?, un estafiloma posterior de esta miopía alta. También en los ciertos casos de aceite de silicón, que esto es bastante complicado a veces cuando se ya presenta emulsificación, no podemos detectarlos a través del biómetro de no contacto, incluso con el modo A-scan, y procedemos a esto que en algunos casos, cuando está emulsificados, también es muy dificultoso hacer la longitud, por lo que se recomendaría mejor hacer una toma de biometría de estos pacientes antes de proceder a una cirugía de retina. Sería lo más recomendable. Entonces, procediendo con esta técnica de ecografía, sabemos que es un procedimiento no invasivo, en donde vamos a poner al paciente en decúbito dorsal o también puede estar sentado, y podemos realizar el procedimiento en una forma ordenada. Todo acostumbrémonos a realizar todo lo que hagamos en una forma ordenada y limpio y protocolizada, ¿no? Empezar en orden para tener en mente el diagrama del globo ocular en 3 dimensiones y saber las localizaciones de las lesiones que podemos estar encontrando. A veces, si no tenemos un orden del examen, a veces nos perdemos. Sabemos, hay un desgarro, ¿en dónde? ¿A qué horario? ¿No? Entonces tenemos que tener puntos de referencia. Punto de referencia y una secuencia para realizar el examen. Tenemos así distintos cortes, los cortes longitudinales, en donde la sonda va a estar en una ubicación perpendicular al limbo, y esto va a señalar prácticamente la lesión. Por ejemplo, y los cortes transversales que nos va a dar con una ubicación de la sonda en paralelo al limbo. Y los cortes axiales, la sonda se ubica sobre la córnea con una marca hacia la hora 12. En este gráfico podemos ver acá los cortes transversales hacia los cuadrantes superiores y en esto acá hacia los cuadrantes nasales.
Entonces, supongamos que nosotros encontremos, el marcador siempre va a dar inicio a la lesión. Acá está lo que se está escaneando y el marcador, si está a las 12, va a ser el lado nasal. Entonces, en el diagrama, la parte superior va a ser el lado nasal y la parte inferior va a ser el lado temporal. Entonces podemos escanear. Supongamos que encontramos un desgarro aquí a las 3, entonces podemos ya localizar que la lesión se encuentra en ese punto. Entonces, todos nosotros ya hemos visto cómo presentamos nuestro informe de este procedimiento. Solemos presentar principalmente o generalmente las imágenes de la periferia, del polo posterior, pero presentando el nervio óptico, y la última parte, presentando la parte de la mácula. En estas tres estructuras podemos tener una idea general de, por ejemplo, de tamaño y forma, en forma comparativa de estos dos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo. Podemos ver que hay una bastante diferenciación en el tamaño y de forma, ¿no? Entonces este paciente presenta una anisometropía. Incluso cuando se hace la biometría, encuentras una longitud axial, por ejemplo, de 30 milímetros y en el otro ojo uno de 26. Entonces nos llama la atención. ¿Estará bien eso? Procedemos a mirar lo que es la ecografía y podemos darnos cuenta de que sí, efectivamente hay una anisometropía, ¿no? Entonces todos los exámenes estos suman y se complementan. Como habíamos informado, acá teníamos la región de la mácula, tanto con la sonda de 10 y con la de 20 MHz, principalmente la de 20, que tiene mayor resolución, podemos hallar estas lesiones. Por ejemplo, acá en la zona macular vemos esta imagen con una lineal de mayor reflectividad, con una solución de continuidad que nos hace pensar de que es un agujero macular, porque estamos en la zona de la mácula e incluso acá vemos un punto hiperreflectivo que probablemente ese sea el opérculo. En este caso también podemos ver, pero acá sin la presencia del opérculo, acá podemos ver una imagen hiperreflectiva sobre la zona macular que podríamos estar pensando en una membrana epirretiniana. Incluso presencia de líquido subretinal como una hemorragia o por una probable membrana neovascular. Entonces, en pacientes que no podemos ver el fondo de ojo, y que nosotros queremos hacer ya proyectarnos a un pronóstico visual, esta herramienta de la ecografía nos facilita o nos orienta ya a tener ya una idea de qué pronóstico va a tener y comunicárselo al paciente para ver las expectativas, porque hay que tener bastante importancia en las expectativas del paciente. Otros ejemplos de degeneración macular. Acá, miren, esta lesión sobrelevada, lo más probable que tenga ahí una membrana neovascular, igualmente aquí. Y acá vemos que esta imagen sobrelevada ejerce una tracción, que es lo más probable que haya una tracción vitreomacular. Entonces, todas estas imágenes, siempre cuando hay una ecografía, hacemos un barrido, acostúmbrese a hacer un barrido en la zona macular para proyectarnos en el pronóstico visual de ese paciente. Bueno, ¿qué otras estructuras también podemos ver en una ecografía? Podemos ver acá el contenido del globo del vitrio con un desprendimiento vitreo. Vemos acá la hialoides, acá que el vitrio está transparente, acá lo vemos ya alterado, una probable de repente hemorragia con un desprendimiento total de la hialoides. Acá igual con una adherencia, es que en la forma dinámica de la ecografía podemos ver si éste está ejerciendo tracción o no, ¿no? Hacemos mover al paciente el ojo y ahí se puede apreciar que si ejerce la tracción. Acá igual, todavía acá la hialoides está unida a la papila. Acá la presencia de la hialosis asteroideas en distintos grados, ¿no? Y generalmente estas partículas de calcio y colesterol son medianamente
reflectivas, y con la hialoides, que siempre va a respetar este espacio. Y al movimiento esto se va a mover en forma de rueda por la estructura, la estructura del vitrio, ¿no? Que tiene sus contenido de colágeno en forma de redes, que va a permitir que esto no se decante, con una diferenciación de la síntesis centellante, que estos precipitados tienden a decantarse, ¿no? Una diferencia entre la hialosis y la síntesis centellante. Otra patología que sí podemos verlo también con la sonda de 10 MHz o con la de 20, vemos las excavaciones. Mira, acá nos proyectamos qué pronóstico visual de este paciente, ¿no? Vemos acá, ya vemos en una forma una excavación máxima, en forma de olla. Este ya probablemente que tenga un glaucoma avanzado. Entonces, generalmente en estos exámenes podemos ya detectar una sospecha de glaucoma según el grado de excavación en estos pacientes. Siempre lo digo a los médicos residentes que van al servicio a aprender esta técnica, que es importante la excavación, examinar la excavación, la zona macular, y probablemente tenemos que ver si van por una catarata de un ojo, podemos así escanear siempre los dos ojos. Siempre acostúmbrense a hacer los dos ojos. Presencia de retinosquisis, que es una imagen lineal en forma de domo, ¿no? Estas imágenes hiperreflectivas de alta reflectividad en forma de domo, generalmente las periferias de los cuadrantes temporales a predominio inferior. Otro, los desgarros de retina, que también podemos ver estas imágenes de alta reflectividad con una solución de continuidad, acá una adherencia, que a la forma dinámica de la ecografía podemos ver acá la tracción y provocar un desgarro. Igualmente, acá en el modo A, vemos acá en el modo monodimensional, vemos un pico de máxima reflectividad, ¿no? Con esto lo confirmamos, porque hay muchos casos, si es muy evidente este desprendimiento en el modo B, bueno, ya sabemos que es un desprendimiento de retina, pero cuando hay una confusión de que podría ser una membrana impregnada o la retina, nos basamos en este método del modo A-SCAN. Nos ayuda a hacer la diferenciación entre estos dos. Acá vemos un desprendimiento del polo posterior en la parte macular, está comprometiendo la parte macular, y acá un desprendimiento de retina con presencia de hemorragia, tanto de acá en la cavidad, en el gel vitrio, como subretinal. Otras formas de desprendimiento de retina, miren esos casos ya avanzados de desprendimiento total, acá en los dos cortes, en un corte longitudinal, lo vemos acá en forma de embudo, y este mismo corte, un corte transversal, probablemente a esta altura, podemos ver de esta forma. Acá vemos un desprendimiento, incluso con un desgarro, con un reuma, y aquí, pero vemos una membrana que es muy delgada, móvil al movimiento, y acá podemos compararlo con un desprendimiento ya crónico, donde vemos una retina más engrosada y de poco movimiento, incluso con presencia de quistes. Acá miren, siempre acuérdense la zona macular, lo podemos detectar acá con la papila y acá el recto externo, ¿no? Entonces sabemos ya que esta es la zona del polo posterior, de la zona temporal. Acá compromete la zona macular. Siempre busquen esa imagen de la ecografía, y cuando hagan el procedimiento busquen el escaneo de todo el polo posterior. Acá vemos, para activar acá vemos una imagen, un video de lo que es un desprendimiento de retina, para que vean el movimiento y la presencia de estos quistes, que nos va a indicar que hay cierta cronicidad en el caso. ¿Sí?
Continuando, también podemos hacer el escáner de presencia de desprendimiento de coroides, ¿no? En este caso, acá en 360 grados, acá pasa el ecuador, igualmente acá, también incluso con presencia de desprendimiento de retina. Estos acá podemos presentar que es un desprendimiento coroideo seroso. En diferenciación con la retina es una imagen de alta reflectividad también, pero más engrosado y generalmente en forma de domo y fija. Nunca va a llegar a la parte de la papila o inserción en la parte. Entonces, acá con todo podemos concluir esta parte que la ecografía nos va a ayudar a detectar las patologías que puedan influir en la estrategia quirúrgica para un mejor planeamiento de la cirugía y nos va a predecir el pronóstico visual postquirúrgico del paciente, cuidando siempre las expectativas del paciente y librándonos nosotros también de los problemas legales que podemos tener. Continuando con la exposición, vamos a pasar al UVM, la ultrabiomicroscopía, o también llamada ultrasonografía de alta frecuencia, que todos nosotros ya lo conocemos y que nos permite hacer el estudio a profundidad de todo el segmento anterior, con la estructura de cada uno de lo que compone este segmento, ¿no? Desde la córnea hasta la parte posterior del cristalino. Eso nos permite hacer el examen, ya sea que tenga unos medios bastante opacos. La diferenciación, por ejemplo, con el VM y el OCT de segmento anterior, sabemos que el OCT sí tiene realmente una mayor resolución, sin embargo necesita para su escaneo que tenga las córneas claras para poder hacer el procedimiento y solamente tiene un limitante de llegar hacia la cápsula anterior, no atravesar el cristalino por la presencia del epitelio pigmentado del iris. En cambio, en el VM sí nos va a permitir hacer el estudio de toda esta estructura hasta la parte posterior del cristalino, aún sea considerando todas las opacidades del segmento anterior, ¿no? Ya sea un leucoma, ya sea una hemorragia, un hipopión, todas estas estructuras van a poder ser escaneadas. ¿Cómo es el procedimiento? Ya lo sabemos, utilizamos una sonda de 50 o de 25 MHz, generalmente. Es un método no invasivo, visualización de las estructuras ocultas con gran detalle en tiempo real. Es un estudio bastante dinámico porque podemos hacer el estudio, por ejemplo, del ángulo, ya sea en la luz o en la oscuridad, y podemos ver esa respuesta a través del VM, y hay una buena relación costo-beneficio. Acá tenemos que es un procedimiento de inmersión, vemos acá las copas, el paciente está en decúbito dorsal, y como única contraindicación, pues que no tenga una cirugía previa, al menos de un tiempo de un mes de postquirúrgico. También contamos con estos clear skin, que son como unos capuchones que podemos poner en el globo ocular cuando no podemos, por ejemplo, el paciente tiene una fimosis del párpado, un cimbléfaro o determinadas estructuras que lo impiden acomodar estos dispositivos. Bueno, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir un examen cualitativo del segmento anterior, ¿no? Desde la córnea, las características cualitativas de lo que es la córnea, la cámara anterior, el ángulo camerular, que es bastante importante en glaucoma, el iris, la estructura del iris, cuerpo ciliar, el surco para la ubicación del lente intraocular, la zónula y el cristalino, ¿no? Miren estos dos casos, mira cómo detecta la estructura del cristalino, acá ya el núcleo como una catarata morganiana. También podemos hacer un examen cuantitativo del segmento anterior, ¿no? Haciendo las mediciones tanto de cada estructura. Ya no podemos medir, por ejemplo, el grosor de la córnea, de la cámara anterior,
del diámetro anteroposterior y cristalino o el diámetro ecuatorial, y así sucesivamente podemos hacer las dimensiones solicitadas, al menos en las colocaciones ahora de lentes de la cámara anterior, bien pueden ser medidos los espacios que se solicitan. Como habíamos dicho, teníamos dos tipos de sondas. Trabajamos con la de 25 MHz y la de 50 MHz, en la que esta de mayor frecuencia va a tener una mayor resolución, sin embargo, no va a tener una mayor profundidad. En cambio, la de 25 tiene una menor resolución, pero la profundidad va a ser mayor. Puede llegar a entre 12 a 13 milímetros de profundidad, mientras que la de sonda de 50 MHz va a llegar a un promedio de 5 a 7 de longitud de profundidad para la evaluación. Entonces, teniendo este conocimiento, podemos decidir un estudio de la cápsula posterior, preferiblemente con la sonda de 25 MHz, y si deseamos estudiar el LANGO, preferentemente con una sonda de 50 MHz. Pero, ¿para qué la VM, según el tema de la exposición, es ecografía que diga VM en cirugía de catarata? No es que todos los pacientes con catarata vamos a tener que realizarles un VM, no, son casos especiales a que nosotros tenemos que definir a quiénes les vamos a hacer este procedimiento. Principalmente en qué casos serían estas cataratas blancas, entumescentes, y que eh, generalmente en estas cataratas blancas entumescentes o en cataratas traumáticas que sospechamos alguna lesión de las estructuras internas. Sería lo más indicativo para un VM en segmento en cirugía de catarata, ¿no? En este caso, miren la catarata intumescente, vemos una catarata casi esférica con un ya aumento de presión por la licuefacción del contenido de la corteza, en donde el núcleo ya va quedando en el centro, y generalmente lo refieren como unos granos de café, ¿no? Esta estumescencia, estas cataratas son muy temidas, por lo probablemente eh, generalmente estas tienen una alta presión en el contenido por el líquido que se está produciendo, por la licuefacción de la corteza, y que va a poner tensa la cápsula, ¿no? Entonces, al tener conocimiento de esta posibilidad, podemos evitar estas sorpresas, ¿no? Cuando realizamos la capsulotomía o la capsulorhexis, podemos evitar esto. Ya planeamos que podemos hacerlo, una aspiración previamente de este contenido para bajarle la tensión de esta catarata. Generalmente son cataratas, ya mayores de 5.35 milímetros de longitud anteroposterior. Son cámaras estrechas, son cataratas blancas que está con todo el diafragma, el diafragma herido cristaliniano está anteriorizado, y van a estrechar esta cámara y prácticamente cerrando el ángulo, ¿no? Entonces estas cataratas serían indicativos para hacer un VM. Acá en el bloqueo facomórfico, igualmente, en el mismo caso de la catarata intumescente, ese efecto del diafragma herido cristaliniano que está anteriorizado, y hay un bol acá que sobresale de esta línea imaginaria de espolón, va cerrando el ángulo y disminuyendo la profundidad de la cámara anterior. Miren, en estos dos casos son cataratas con subluxación del cristalino, ¿no? Acá hay una catarata traumática casi esferiforme que está cerrando acá el ángulo. Son cataratas traumáticas que deben ser examinadas. Entonces, tenemos que saber, para determinar este efecto facomórfico,
si clínicamente lo podemos detectar, pero en algunos casos sutiles, bueno, es bueno utilizarle este procedimiento. ¿Y qué medimos? Se dice, medimos lo que es el bol del cristalino del lente, en la cual lo medimos haciendo una línea imaginaria de espolón a espolón, y lo que sobresale del cristalino sobre esa línea, ¿no? Este arco. Este espacio viene a ser lo que se constituye el bol del cristalino. Y esta no debe ser mayor de 667 micrómetros, porque de ser mayor ya nos está dando un riesgo posible de cierre del ángulo, ¿no? Esta es la importancia de hacer esta medición. Pero, ¿qué pasa cuando esta medida pasa? Podemos provocar lo que es un defecto facomórfico. Cuando esta cantidad del bol del lente pasa la tercera parte de esta longitud del endotelio hasta la misma línea que estamos detallando, si pasa a ser mayor del 33%, la tercera parte de esta línea, estamos ya frente a un efecto facomórfico. Bueno, acá hay diferentes casos. También tenemos una catarata morganiana. Este caso fue bastante interesante porque llegó la orden de VM, porque clínicamente presentaba una facodonesis. Entonces, el médico o la clínica no podía demostrar que era una catarata morganiana, porque tenía un engrosamiento de la cápsula anterior que no lo permitía detectar. Realizamos, pero iba principalmente por la facodonesis. Entonces hicimos la evaluación con el VM y encontramos que sí, había sido una catarata morganiana. Prácticamente acá está el núcleo y acá está toda la corteza liquefacta. Acá vemos otro caso de la catarata morganiana. Acá queremos ver un video de este caso, bastante interesante. No, no, la fin. Ya. Ujú. No, está bien, está bien. Miren, en este caso vemos al movimiento, cómo se mueve el núcleo, y miren el núcleo, cómo se mueve, y fíjense la zónula, porque nos dijeron que había facodonesis, ¿no? Mira, constatamos que la zónula está presente, y estaba presente en los 360 grados, sino que la bolsa, estar llena de líquido, hacía un movimiento de bolsa, una forma de bolsa que daba la sensación de que había facodonesis. Es bastante interesante este casito, ¿no? Entonces ya el cirujano entra más tranquilo en donde hay la presencia de zónula en 360 grados. Acá tenemos, sí, acá tenemos ya la presencia de casos de cristalino sublusado, y también para la evaluación de la zónula. Ese caso fue un caso de un síndrome de Marfan que presentaba esta subluxación del cristalino. Está desplazado hacia nasal superior. En el cuadrante nasal superior vemos este desplazamiento y anteriorización del cristalino, y vemos, mira, la zónula está tensa en esta zona. Acá, en otro caso de una catarata sublusada, vemos acá la ausencia de zónula, y acá también vemos las zónulas tensas, ¿no? Generalmente, cuando nos solicitan un estudio de la zónula, hacemos primeramente un estudio de los 4 cuadrantes, y luego hacemos un escaneo un escaneo de los 360 grados, para poder detectar alguna zona de lesión de estas estructuras. Acá también igual, de la zónula, miren una catarata acá ya madura, presencia de la zónula, está bastante visible, pero es bastante visible.
Acá una catarata reabsorbida, podemos ver la presencia de la zónula, incluso está acá, está impregnada, se le hace más visible, porque generalmente cuando es una zónula normal son a veces bastante tenues, que eso es bastante difícil detectarlas. Acá otros casos también que vemos la zónula, pero acá también podemos ver una línea hiporreflectiva que nos estaría demostrando que hay un desprendimiento coroideo, además, y del cuerpo ciliar, además de lo que queríamos evaluar la zónula, ¿no? Acá igualito vemos en la catarata reabsorbida la presencia de la zónula, pero hacemos el escaneo de los 360 grados, el mismo caso de la catarata morganiana. También nos permite hacer el estudio de las rupturas de las cápsulas anteriores en las cataratas traumáticas, una ruptura de la cápsula anterior con la salida del contenido de la cámara anterior y la ruptura de la cápsula posterior con el contenido hacia atrás, ¿no? Son bastante didácticos ver estas figuras cuando vemos las... el mismo tema que la cirugía de cataratas, cuando tenemos que poner el lente por una segunda intención, la presencia de afaquias. Este procedimiento nos ayuda también bastante para hacer el planeamiento de cómo, de qué lente vamos a utilizar para ponerle el lente a un paciente afáquico, ¿no? En este caso podemos ver la línea hiperreflectiva continua, ¿no? Lo más probable es que acá se conserva toda la cápsula posterior, siempre haciendo el escaneo de los 4 cuadrantes, incluso en 360 grados. Acá vemos remanentes capsulares en retroiridiano, incluso con sinequias a la parte posterior de iridos capsulares, ¿no? Unas sinequias iridos capsulares, acá un poco también, acá ausencia incluso de la cápsula posterior, ya no hay ausencia, y esto ya nos cambia el planeamiento de la cirugía. Y podemos ver también la presencia de restos cristalinianos, también que es bastante importante buscar eso, y las estructuras del surco, que estén bien... ¿Qué ha pasado? Y la estructura del surco también es bastante importante para estos casos. Por ejemplo, para ver la posición del lío, tenemos que hacer el estudio del surco, que esté bastante anatómicamente bien conformado, que se ve bien delimitado, en donde podemos poner el lente en el saco, ¿no? Acá se ve un lente bien posicionado en el saco, los surcos bien constituidos. Y en este caso el surco está un poco obliterado, un poco cerrado, y esto nos hace un discreto inclinación del lente, que esto nos podría resultar en algunas sorpresas refractivas. Otros casos de lentes, podemos ver acá restos de corteza, en la parte de la periferia de la cápsula posterior, esto es lo que llamamos las perlas de Elshing, y hay una subluxación del lente que se está ya yendo hacia la cavidad vítrea. Es bastante también estudio para la posición del lente en la afaquia, en las cataratas traumáticas, en las cataratas entumescentes, este procedimiento. Otras imágenes de subluxación del lío, ¿no? Acá con sinequias, o sea, problemas refractivos, y nos van a dar problemas inflamatorios. Acá hay una subluxación del cristalino. Cristalino luxado, ¿no? Acá está subluxado hacia desplazado hacia temporales. Acá está luxado ya la cámara anterior. Esto ya lo podemos ver en la clínica, en la lámpara de hendidura, y en los cristalinos reabsorbidos. En conclusión, podemos decir que la ecografía o la ultrasonografía debe ser la primera modalidad de examen complementario para evaluar las patologías
del segmento posterior en todos los pacientes programados para cirugía de catarata. La VM en cataratas blancas, cataratas complicadas, traumáticas principalmente, en caso de afaquia y evaluación del lío, es bastante efectiva. Ambos exámenes nos van a permitir una mejor planificación y predicción del pronóstico postoperatorio de esta cirugía, la cual nos va a llevar a unos mejores resultados. Esto sería todo. Gracias. Voy a las tareas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Sí. Bueno, ya hemos visto la utilidad de muchos casos, ¿no? Para la ecografía o el web. En pacientes que, sobre todo aquellos que van a ser sometidos a una facorefractiva o extracción de quimiosina transparente, a pesar que el retinol lo evalúe y no encuentre lesiones predisponentes, uno lo que debe buscar en estos pacientes es que tenga un DBP completo o que no tenga zonas de tracción, ¿no? O de adherencias. Hola. O sea, de hecho, que debería ser bueno, en todos estos países bueno, se pide OCT, se pide muchas cosas más, ¿no? Porque es una cirugía para buscar ciertos Detalle. objetivos específicos. Eh, Consideraría que, porque bueno, hay gente que no, hizo el partidario de no pedir ecografía a todos los pacientes, por el volumen, no sé, por problemas en o en cualquier otro lugar, ¿no? Que no tiene mucha capacidad para hacer esos exámenes. Pero en estos casos, ¿consideras que debería ser obligatorio, a pesar de la evaluación del retinólogo? Claro que sí. Una cirugía de facorrefractiva es una cirugía de un paciente que busca la perfección y busca no tener problemas. Entonces, como médico o cirujano, busca también tener todo bien estudiado en todo lo posible y que la tecnología nos pueda ofrecer. Entonces, sería recomendable. Si tenemos la tecnología, tenemos el procedimiento, debería hacerse. Se encuentran muchos casos que hay tracciones que no son evidentes en un fondo de ojo y estas son detectables. Sí, sería recomendable para todos, tanto para todo tipo de catarata, facorrefractiva sería lo ideal. Digo, lo ideal es que, buenos días con todos, nos ayuden siempre a especificar qué es lo que desean, ¿no? Si quieren una evaluación exhaustiva de la parte periférica, igualmente, hacerlo notar para poder tener mayor incidencia, sobre todo si hay alguna sospecha en algún cuadrante específicamente. Bueno, eso ya, claro, es que debería ser así, pero deberían cambiar la hoja de ecografía. De biometría. Ya hace años que estamos pidiendo que se cambie. La charla cada año decimos lo mismo. Ya Pero, está hecho, pero falta la aprobación. Bueno, no sé. y que, bueno, yo no leo mucho, pero obviamente para perspectiva, para lentes fágicos, hay la ultrasonografía de muy alta definición, Ujú. que es diferente a la web. No Es sé. el Artemis 2, ¿no? Que se usa, bueno, acá no lo tenemos, obviamente, ¿no? Es algo sobre No ese. sé a qué te estás refiriendo, no sé si la doctora Tomijama ve. No, no tenemos esa tecnología. Parece que hay algunos que utilizan el sistema de atención y Hertz. En algunos casos he visto que hay algunas personas que usan, habían unos equipos en estudio haciendo hasta 100 MHz que podían dar una mayor resolución solamente en la parte más anterior, pero no hay mucha información que tengamos acá y tampoco tenemos la tecnología, por lo menos al momento, disponible aquí en el Perú. Bueno, la última recomendación es sí que cada vez que tengamos una orden de ecografía de VM, siempre escribir ahí el motivo por qué se está solicitando, ¿no? Sería especificar principalmente tanto en la orden, tanto en la historia. Sería la recomendación. No sé, otra pregunta, si no.
hemos dado por terminado. Gracias. Sí, su USB, ¿no? Ujú. Aquí está. Listo. Gracias. Gracias.